Saludos a todos. Con estas imágenes que veían antes sobre la arena de Pula, doy inicio a otro programa de Estado Natural Viajero, continuando las historias de Pula. En esta oportunidad les voy a mostrar parte de ese legado romano que aún se conserva en esta bella ciudad. Sean todos ustedes bienvenidos. Como aclaración, decir que para la realización de este recorrido no están incluidos todos los monumentos romanos que se conservan en Pula, por lo que solo les muestro aquellos que verán y encuentran de forma gratuita se van caminando por sus calles y parques. Y así nos ubicamos sobre un mapa de relieves con los edificios de Pula y hecho en metal, donde se muestra cómo ha sido esta ciudad a lo largo de los tiempos. Y aquí sobresale el Coliseo, visto desde cualquier parte de la ciudad prácticamente. Como recomendación, las mejores vistas del Coliseo las van a tener sobre la fortaleza, de las que enseguida les muestro una foto de cómo se ve desde allí. Por cierto, este mapa metálico se encuentra justo a las afueras del Coliseo, que veremos enseguida. De esa original maqueta de metal, pasamos a ver los exteriores del antiguo anfiteatro romano, la Arena de Pula, que es el lugar más conocido de la ciudad. Construido en el siglo I a.C., esta gran construcción se hizo prácticamente al mismo tiempo que el Coliseo de Roma. Como dato de interés, es el sexto anfiteatro más grande del mundo, con una extensión de 130 metros y una capacidad en su tiempo de 20.000 espectadores. En la actualidad, este recinto es un museo al aire libre que se puede visitar, además de ser el lugar en el que grandes espectáculos y conciertos se presentan usualmente. Por ahora solo lo verán por fuera, pero es el sitio que genera más interés al visitar y se los mostraré con todo detalle en otros capítulos, dedicados exclusivamente a ver sus interiores, además de sus zonas subterráneas, reconvertidas hoy en un gran museo de Pula. Y de una breve historia y vistas del Coliseo, me dirijo a la Plaza del Foro, donde se encuentra el Templo de Augusto, construido en el siglo I. Es el único de los 3 templos que había que se mantiene aún en pie. En sus tiempos de esplendor era el centro de actividades sociales y políticas en Pula. Después, con la caída del Imperio Romano, el templo sirvió en algún tiempo como iglesia e incluso fue utilizado como granero. Hoy en día está restaurado y se puede visitar, pero para este recorrido sigo mostrándoles todo aquello que se puede ver y recorrer de forma gratuita. De la Plaza del Foro, donde está el Templo de Augusto y el edificio del Ayuntamiento, se camina un poco y se encuentra un parque que, si no lo aprecias con cuidado, puede pasar desapercibido, ya que algunos creerían que está en el más completo olvido. Pero nada más diferente a esto, nos encontramos otro punto de interés llamado el Parque de la Ciudad de Graz. Vamos a verlo mientras les voy contando un poco de su historia. Esta zona verde que observan fue fundada en 1957, construido sobre las ruinas que quedaron después de los ataques aéreos en tiempos de guerra, por lo que hoy pareciera extraño ver piezas antiguas en sus alrededores, puestas como de cualquier forma. En los años 60 esta zona se conocía como el Parque Arqueológico, en el que hay fragmentos arqueológicos romanos bastante curiosos, como tumbas, columnas, piedras con inscripciones y otros pequeños artículos, lo que para los amantes de la cultura romana será sentirse como un arqueólogo descubriendo lo que pocos realmente ven. El parque hoy en día se complementa con espacios donde se pueden traer a los perros para dar un paseo, además de zonas de recreación para los niños, en una gran zona verde
que con los años se mantiene al estar en pleno centro de la ciudad, justo al frente de lo que sería la zona portuaria de Pula, donde se puede apreciar al fondo uno de esos monumentos tradicionales de la exaltación militar que habían antes en la antigua Yugoslavia. Les recuerdo que este es un recorrido que cualquiera puede hacer en la ciudad de Pula, sin gastar dinero, en el que solo muestro aquellas zonas que nos recuerdan ese amplio legado, y en este nuevo sitio al que llego, que está muy cerca por cierto del parque anterior, haré una excepción, pero que por su antigüedad también se justifica ver. Y es que al lugar al que llegamos estaba antes la antigua catedral y capilla de Santa María Formosa. Hoy prácticamente de la catedral quedan sus cimientos, y les explico, ya que el legado romano estuvo en Pula hasta el inicio del siglo VI después de Cristo, y allí llegaron los bizantinos, quienes se llamaban herederos de los antiguos romanos, estableciéndose en esta ciudad, por lo que Pula con su llegada vive una época de interés y esplendor, y en esto se ve la construcción, esta, por cierto, que por siglos sobrevivió a ataques e invasiones, pero en la que hoy solo se conserva restaurada una pequeña capilla que en ocasiones abren para ver algunos mosaicos de la época que se conservan en su interior. La zona que les estoy mostrando es entonces lo que queda de las ruinas de la catedral, que hoy se encuentra cercada y no es posible ingresar, por lo que nos toca conformarnos con ver todo desde un cercado, e incluso acercarnos un poco más a lo que es la bella capilla restaurada. En este punto, si desean, pueden realizar una pausa para adentrarse de nuevo en la ciudad y aprovechar para tomarse un café y seguir explorando Pula de esta manera, gratis y sin prisas. Hecha la pausa a media mañana y saliendo por otro punto de la ciudad, pueden ver el Arco de los Sergios, que se los mostré en un capítulo anterior, y desde allí caminar siguiendo por una zona peatonal muy agradable, donde tendrán la compañía permanente de las robustas murallas romanas, construidas también en el siglo I a.C., que tenían una función, y era bordear y proteger todo el casco antiguo de la ciudad. Murallas que durante la época de Augusto, un siglo después, en muchas partes de la ciudad fueron reconstruidas para la función de defensa de ataques e invasiones. La estructura romana de murallas ha cambiado bastante basado en los tipos de guerra y asedios que sufrió Pula. Se utilizaron entonces técnicas especiales para dar forma interna y externa a los bloques, ensamblando prácticamente estas grandes moles de piedra que mostraban el sitio impenetrable. Se dice que en algún momento de la historia el perímetro exterior del muro que protegía la totalidad de Pula alcanzó los 1600 metros, una completa barbaridad. Los muros de la ciudad son impresionantes y entre ellos se pueden observar algunas puertas como la de Hércules que vieron durante el camino, además de esta curiosa puerta gemela construida en el siglo II después de Cristo. Su nombre se debe a que el diseño de doble arco permitía la entrada y salida por separado o paso simultáneo de peatones y vehículos. Esta puerta conducía a un pequeño teatro romano y hoy marca el ingreso a la fortaleza y los túneles de Pula, que luego se los mostraré en otro capítulo dedicado exclusivamente a ellos. Por ahora sigamos en esta ruta gratuita visitando el legado romano de Pula. Y a unos pocos metros, prácticamente al frente de las puertas gemelas de Pula, encontramos algo que causa curiosidad, y es que en los bajos del edificio, hecho muchos siglos después, se encuentra un mausoleo octogonal. Este data del siglo I y hoy en día son visibles los restos de su parte inferior. Los arqueólogos creen que en la parte central se encontraba una tumba y que toda la estructura octogonal tenía un tejado. Se cree que el mausoleo tenía más de 9 metros de altura, ya que solo la parte inferior mide aproximadamente 1,5 metros.
Este mausoleo fue encontrado en 1941, por lo que quizás lo hallaron al hacer esta construcción reciente. El legado romano en Pula es abundante y aquí solo les he mostrado una pequeña parte. Con la vista de la arena de Pula en la noche, despido otro capítulo de Estado Natural Viajero, esperando que les haya gustado. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, reciban un gran saludo, hasta pronto, chao.